Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Cada episodio es una batalla contra el olvido. Gracias por estar del lado de la memoria. Comencemos. Hola, qué bueno que nos acompañan. Imaginen la escena por un momento. Es diciembre de 1972. Plena víspera de Navidad. Exacto. El mundo se prepara para las fiestas, las luces, pero en París, en una fría sala de negociaciones, la esperanza de paz en Vietnam acaba de hacerse añicos. Se rompe todo. Las conversaciones colapsan, la delegación de Vietnam del Norte se levanta de la mesa y se va. Y en Washington, la paciencia del presidente Richard Nixon, que venía de ganar la reelección de una forma aplastante, se agota, por completo. Y su respuesta no iba a ser diplomática, para nada. Iba a ser una demostración de fuerza tan abrumadora que el mundo no podría ignorarla. Una operación que la historia recordaría con un nombre casi poético y terrible: los bombardeos de Navidad. Hoy vamos a sumergirnos en esos 12 días que sacudieron al mundo. Sí, y para eso contamos con una pila de material fascinante. Tenemos desde análisis del Senado de EU y los famosos papeles del Pentágono hasta manuales de la propia Fuerza Aérea y crónicas vietnamitas. La misión es entender qué fue realmente la Operación Linebacker 2. ¿Fue la jugada maestra que forzó la paz o fue más bien una masacre inútil y desesperada? Vamos a analizar la tecnología, la estrategia y sobre todo las consecuencias humanas de usar el bombardero más temido del planeta, el B-52, para intentar doblegar a una nación entera. A ver, para entender cómo se llega a una decisión tan extrema, tenemos que retroceder solo unas semanas. Todo se estaba desmoronando en París, ¿verdad? Parecía que sí, que la paz estaba al alcance de la mano. Lo habían dicho. Estaba tan cerca que Henry Kissinger, el consejero de Seguridad Nacional, había declarado públicamente que la paz está al alcance de la mano. Había un borrador de acuerdos sobre la mesa. ¿Y qué pasó? Pues que todo se vino abajo por un detalle crucial. El gobierno de Vietnam del Sur, el aliado de Estados Unidos, se negó en rotundo a firmar. ¡Ah, su propio aliado! Exacto. Consideraban que el acuerdo era una traición, que dejaba a las tropas norvietnamitas en su territorio. Entonces, Hanoi, a su vez, se sintió engañado y, abandonó las negociaciones el 13 de diciembre. O sea, un callejón sin salida. Y mientras esto pasaba, en Washington, el reloj corría en contra de Nixon. Totalmente. Acababa de ganar 49 de los 50 estados, un mandato enorme. Pero sabía que en enero tomaba posesión un nuevo Congreso mucho más demócrata y, sobre todo, abiertamente en contra de la guerra. Le podían cortar los fondos, justamente. Tenía el poder de cortarle los fondos. Nixon tenía una ventana de oportunidad de apenas unas semanas para conseguir lo que él llamaba una paz con honor. Que para él significaba dos cosas, ¿no? Dos condiciones no negociables: la supervivencia del gobierno de Vietnam del Sur, al menos por un tiempo, y la repatriación de todos los prisioneros de guerra estadounidenses. Para él era un asunto personal, político, de primer orden. El tiempo se agotaba y la diplomacia había fracasado. Entonces, si no se podía por las buenas, tendría que ser por las malas. Y la herramienta para eso era el B-52 Stratofortress. El bombardero estratégico por excelencia de la Guerra Fría. Una bestia de 8 motores. Impresionante. Capaz de volar a más de 15,000 metros de altura y soltar 30 toneladas de bombas. Era, digamos, el gran martillo del arsenal estadounidense. Y la orden fue usarlo sin restricciones. Un esfuerzo máximo. Más de 200 de estos gigantes fueron movilizados desde bases en Tailandia y Guam. El plan era lanzar más de 15,000 toneladas de explosivos sobre el corazón de Vietnam del Norte, Hanoi y Haiphong. En menos de 2 semanas. En menos de 2 semanas. La idea era simple y brutal: bombardearlos hasta que volvieran a la mesa. Esta vez, listos para aceptar los términos de Washington. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque desde el Pentágono, el plan parecía infalible. Claro. Tienes el bombardero más avanzado del mundo, volando tan alto que ningún caza o artillería convencional puede tocarlo. Esperaban una operación casi quirúrgica. Una victoria aplastante. Pero subestimaron y mucho a su adversario. Totalmente. Porque Vietnam del Norte no estaba indefenso. Llevaban años preparándose para ese momento, con ayuda masiva de la Unión Soviética. ¿Y cuál era su arma principal? El misil tierra-aire S-75 Dvina, que la OTAN llamaba SA-2 Guideline,
No era un arma nueva, pero los vietnamitas, entrenados por asesores soviéticos, se habían vuelto expertos en usarla. O sea que sabían lo que hacían. Tenían cerca de 200 lanzadores protegiendo Hanoi, creando una de las defensas antiaéreas más densas de la historia militar. Un momento, déjame entender. Envían su bombardero más avanzado, la joya de la corona, y se encuentran con una defensa tan formidable. Exacto. ¿Cómo es que las primeras noches de la operación fueron un desastre tan grande para la Fuerza Aérea de EU? Por una combinación de exceso de confianza y, tácticas obsoletas. Obsoletas. Sí, los análisis de la propia Fuerza Aérea lo admiten con una franqueza que sorprende. Los planificadores diseñaron las misiones como si estuvieran en la Segunda Guerra Mundial. No puede ser. Y siguiendo las mismas rutas noche tras noche. ¿En serio? ¿Volando en línea recta? Suena a suicidio táctico. Pues lo era, porque después de lanzar sus bombas, los B-52 hacían un giro amplio y lento para regresar, un giro que era sumamente predecible. ¿Y los vietnamitas solo tenían que esperar? Los operadores de radar en tierra simplemente tenían que calcular ese punto de giro y lanzar sus misiles hacia esa área del cielo. Un piloto estadounidense lo describió de una forma que te hiela la sangre. ¿Qué dijo? Dijo, había tantos misiles subiendo que el resplandor en la cabina era suficiente para leer un periódico. ¡Qué imagen! ¿Y los resultados? Devastadores para la moral estadounidense. Un shock total. En las primeras 3 noches derribaron 8 B-52 y dañaron gravemente a varios más. En total, en toda la campaña, perdieron 15 de estos bombarderos. Y cada avión es una fortuna. Pero también una tripulación de 6 personas. Pero el costo era más que económico. Era un golpe psicológico brutal. El invencible B-52 estaba cayendo del cielo. Claro. Hay una cita de un soldado vietnamita en las fuentes que lo resume todo. Todos le temíamos a los B-52 porque parecían invencibles. Después de esa primera noche, se hizo evidente que podían ser derribados como cualquier otra aeronave. Esa percepción lo cambió todo. La reacción en la Casa Blanca debió ser de pánico. Los informes dicen que Nixon estaba, y cito, furioso. Absolutamente. Este pequeño país asiático estaba humillando a la mayor superpotencia del mundo. Nixon exigió cambios inmediatos. La presión sobre los generales fue inmensa. Y ahí se toma una decisión crucial. Se suspenden los bombardeos durante 36 horas por la Navidad. Oficialmente fue un gesto humanitario, pero en la práctica fue un respiro desesperado que ambos bandos usaron para reevaluar. Y cuando los bombardeos se reanudaron el 26 de diciembre, todo había cambiado. Fue como ver una operación completamente diferente. Se desecharon las tácticas rígidas. Los pilotos en el terreno tuvieron más libertad. Se volvieron impredecibles. Exacto. Los B-52 ya no venían en una sola gran oleada, sino en múltiples ataques más pequeños, desde todas las direcciones a diferentes altitudes. Para confundir a los radares. Justamente. El cambio fue tan efectivo que las defensas norvietnamitas, que dependían de la predicción, se vieron completamente superadas. Y además de la táctica, hubo un factor de desgaste, ¿no? Los misiles no eran infinitos. Ese fue el factor decisivo. El misil S-75 era un arma compleja. Se necesitaban varios para asegurar un derribo, y el ritmo era tan intenso que simplemente empezaron a agotarse. ¿Se quedaron sin munición? En los últimos días de la operación, las pérdidas estadounidenses cayeron a casi 0. Los B-52 se convirtieron en los dueños del cielo sobre Hanoi. Desde un punto de vista puramente militar, habían pasado del fracaso al éxito en cuestión de días. Pero ese éxito militar en el aire tuvo un costo humano terrible en tierra. Aquí es donde la historia se vuelve mucho más sombría. Muchísimo. Vietnam del Norte denunció desde el primer día que las bombas no solo caían en objetivos militares. Y tenían razón. Aunque Estados Unidos insistía en que los objetivos eran precisos, la realidad del bombardeo de área con B-52 es que es inherentemente impreciso. Las bombas caían por todas partes. Caían sobre barrios enteros. Uno de los incidentes más documentados fue el ataque al hospital Bach Mai, el más grande de Hanoi. Fue alcanzado varias veces, matando a pacientes y personal médico. Esas imágenes dieron la vuelta al mundo. Generaron una condena internacional masiva. Las cifras oficiales de Vietnam del Norte hablan de 1.624 civiles muertos solo en Hanoi y Haiphong. El gobierno lo calificó de crímenes de guerra bárbaros. Lo que nos lleva a la pregunta central, la que define el legado de esta operación. ¿Funcionó? Logró su objetivo.
Y aquí es donde nos encontramos no con una, sino con 3 respuestas completamente diferentes, 3 versiones de la historia. que dependen enteramente de quién la cuente. Es fascinante. Ok, a ver, vamos a desglosarlas. Empecemos con la versión de la Casa Blanca. Para Nixon y su equipo, ¿cuál fue el resultado? Para ellos un éxito rotundo e innegable. La evidencia, según ellos, era irrefutable. El 27 de diciembre, con sus defensas antiaéreas prácticamente destruidas, Hanoi envió un mensaje. Estaban listos para volver a París a negociar de forma seria. Y Nixon suspendió los bombardeos. El 29 de diciembre. Menos de un mes después, el 27 de enero de 1973, se firmaron los Acuerdos de Paz de París y en las semanas siguientes, los prisioneros de guerra estadounidenses empezaron a volver a casa. Misión cumplida. Misión cumplida. Nixon había conseguido su paz con honor justo antes de que el nuevo Congreso le atara las manos. Esa es la narrativa pública. Bombardeo masivo, Hanoi cede, paz con honor. Suena coherente. Pero las fuentes que tenemos pintan un cuadro muy diferente a puertas cerradas, ¿no es así? Totalmente distinto. Y aquí es donde la historia da un vuelco. Pasemos a la segunda versión, la de Vietnam del Norte. ¿Cómo lo vieron ellos? Ellos no lo vieron como una derrota. Para nada. De hecho, lo celebraron como una victoria heroica. Acuñaron una frase para describirlo. El Dien Bien Phu de los cielos. ¡Wow! Una referencia directa a la batalla donde derrotaron a los franceses en el 54. Exacto. Es una declaración potentísima. Para ellos, el hecho de haber resistido el ataque aéreo más intenso de la historia, de haber derribado los B-52, era una victoria moral y psicológica inmensa. Demostraron que no podían ser doblegados. Demostraron eso, que no podían ser doblegados por la fuerza. Aunque el costo fue terrible, reforzó su determinación y en su narrativa nacional fue un paso crucial hacia la reunificación del país. Lo que lograrían 2 años después. Justamente. Ok, tenemos 2 versiones completamente opuestas. Un éxito estadounidense y una victoria vietnamita. ¿Qué nos dice la tercera versión? La que surge de los análisis posteriores. Esta tercera visión es la más compleja y probablemente la más cercana a la verdad. A ver. Lo que nos dice es que el acuerdo de paz firmado en enero del 73 era en gran medida una farsa. Era casi idéntico al borrador que estaba sobre la mesa en octubre, antes de los bombardeos. Las concesiones de Vietnam del Norte fueron mínimas. O sea que toda esa destrucción para conseguir un acuerdo que ya casi tenían. Exacto, y aquí viene la revelación más sorprendente. Años después, gracias al trabajo de periodistas como Bob Woodward, salió a la luz una nota de la época. En público, Nixon y Kissinger vendían la operación como un triunfo. Pero en privado. En privado, su evaluación era brutalmente honesta. Creían que los ataques habían logrado y la palabra que usaron fue zilch. Zilch, o sea, nada de nada. Nada de nada. Cero. Eso es increíblemente revelador. Contradice por completo toda la narrativa pública. Por completo. Y encaja perfectamente con estudios previos que el propio Pentágono había hecho sobre campañas de bombardeo anteriores, como la Operación Rolling Thunder. ¿Y qué decían esos estudios? La conclusión era que bombardear una economía agraria como la de Vietnam del Norte era estratégicamente ineficaz. No había grandes complejos industriales que paralizar. La mayor parte de su material de guerra venía de la Unión Soviética y China. Claro, la ayuda seguía fluyendo. De hecho, la ayuda de sus aliados no solo compensaba los daños, a menudo los superaba. Por cada $1 de daño que causaban las bombas, Hanoi recibía varios dólares en ayuda nueva. Era una estrategia perdedora. Así que tenemos una campaña masiva, lanzada en Navidad, un fracaso táctico inicial que se convierte en un éxito táctico, pero cuyo resultado político final es, en el mejor de los casos, ambiguo. Y en privado, considerado un fracaso. La Operación Linebacker 2 es realmente un caso de estudio sobre los límites del poder aéreo. Sin duda. Demuestra que puedes tener los aviones más grandes y las bombas más potentes del mundo, pero eso no garantiza que vayas a ganar en la mesa de negociación. Es muy difícil traducir el músculo militar en una victoria política. Increíblemente difícil, sobre todo cuando subestimas la capacidad de resistencia y la determinación de tu oponente. Para terminar, hay una anécdota que encapsula toda la amarga ironía de este episodio. La del premio Nobel, ¿verdad? Sí, por los acuerdos de paz de París, Henry Kissinger y su homólogo norvietnamita, Le Duc Tho, recibieron conjuntamente el Premio Nobel de la Paz de 1973. Una decisión que hoy parece surrealista,
Leduc hizo algo sin precedentes. Rechazó el premio. ¿Por qué? Argumentó que la paz real aún no había llegado a su país. Y bueno, la historia le dio la razón. ¿Kissinger sí lo aceptó? Sí lo aceptó, pero años más tarde, tras la caída de Saigón en el 75, que demostró lo frágil que era ese acuerdo, se dice que ofreció devolver la medalla. Y eso nos deja con una pregunta para reflexionar. Si una campaña de bombardeo conduce a un acuerdo de paz tan inestable que uno de sus arquitectos lo rechaza y el otro considera devolver el premio, ¿qué significa realmente la palabra éxito en la guerra? gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima. Hasta aquí otro fragmento del tiempo. Nos volveremos a encontrar, donde la historia vuelve a respirar.